Los saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven por este medio. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Congregación Monte Sinaí. Mi nombre es Itzen Norma Torres López. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Es para nosotros una bendición el poder que juntos estemos analizando la palabra de Dios. Siguiendo con el estudio sobre la carta a los Efesios, el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, analizaremos el capítulo 3, versículo 1. Pero antes de iniciar con este fervorín, quiero invitarlos para que juntos oremos al Señor, para que sea su Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón. Gloria al Señor. Te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por este día, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido fiel y verdadero. Hasta aquí tú nos has guiado, nos has guardado, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Señor, y tú peleas por tu iglesia, tú peleas por tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel a tus promesas, a tu palabra, Señor, porque tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y gracias, Padre, porque has guardado a tu iglesia, has guardado a tus hijos, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que pelea nuestras batallas. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, porque no hay nadie como tú, excelso sobre todas las cosas, soberano, príncipe de paz, porque no hay santo como tú, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra, Señor, nos vivifique, nos santifique, Señor, nos redarguye, Señor, nos guíe, Señor, en toda verdad, cambiando nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, Señor. Que sea tu palabra, bendito Dios, guiándonos en toda verdad, Señor. Bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de las personas que nos están viendo por este medio. Seas tú, Espíritu Santo, bendiciendo, que tu gracia y tu paz sea derramada sobre sus vidas abundantemente, Señor. Que podamos mantenernos cimentados y arraigados en tu amor, para que seamos capaces, Señor, de comprender, Señor, de escudriñar tu hermosa palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte para que vayamos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 3, versículo 1, el cual dice de la siguiente manera: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros los gentiles. Gloria al Señor. El nombre del tema lleva por título: ¿cuál es tu deseo?
prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Déjame preguntarte, ¿le has dado tu tiempo al Señor, tus fuerzas, tu vida, tu corazón al Señor? En este versículo hay 2 puntos claves. Por esta causa y prisionero de nuestro Señor Jesucristo. En referencia en lo que Pablo empieza diciendo, guiado por el Espíritu Santo, menciona en este versículo, por esta causa. San Pablo se refiere dando a entender al pueblo gentil a su llamado en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo hizo el llamado al apóstol Pablo. Si nos vamos a la palabra de Dios en Hechos 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento es escogido, me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Lo que está hablando es que Dios lo escogió con un propósito, con un plan, el de llevar el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Esa es la causa, el motivo por el cual está sirviendo San Pablo a Dios. Gloria al Señor. Nos dice también la palabra de Dios en Hechos 26, capítulo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria al Señor por su palabra. Recordemos que Dios le había dado la comisión de predicar a los gentiles. Ese fue el llamado del apóstol San Pablo, el llamamiento a los gentiles. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 22, versículo 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Gloria al Señor. Por causa de mi llamado, dice San Pablo, por causa del servicio a Dios, yo, Pablo, como su nombre lo indica, pequeño. Pablo significa pequeño. Yo siendo pequeño, insignificante, considerándose él así inútil para esto. Aunque el apóstol Pablo era un erudito en las escrituras. De hecho, de todos los apóstoles, él fue indiscutiblemente el más brillante y expositor y teólogo y el más ardiente misionero para la gloria de Dios. A pesar de eso, él no se llena de vanagloria, sino con humildad. Por esta causa, dice, por el llamado, por causa del ministerio, del servicio, por causa
que ha sido consagrada mi vida para Dios. Él nos está diciendo, yo he sido apartado para Dios. Y es un privilegio el servir a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es un privilegio el servir a Dios. Es una bendición, gloria al Señor. La pregunta es, ¿tú le estás sirviendo al Señor? Pablo tenía un motivo. ¿Cuál era su motivo de Pablo? Era el servir al Señor, obedeciendo, siendo incapaz, pero en el Señor podemos alcanzar y lograr muchas cosas, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos dice su palabra en Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tenemos que reconocer que dependemos de Él, porque separados de Dios nada podemos hacer. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Como hijos de Dios debemos de darle nuestro tiempo a nuestro Dios, el escuchar la palabra de Dios, permitirle al Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas, nuestros pasos. Gloria al Señor. ¿Alguna vez te has sentido vacío? ¿Que no hay motivo para vivir? ¿Te sientes vacío aún conociendo la palabra de Dios? ¿No sabes cómo servir? Recuerda, mi hermano, que siempre habrá un corazón que necesite una palabra. Recuerda que siempre habrá una familia que está esperando un mensaje de parte de Dios, que siempre está esperando una respuesta de parte de Dios. No te cierres, no te sientas inútil a servir al Señor. Tú eres un instrumento en las manos del Señor. Tanto vale tu vida que Dios te va a capacitar. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar. Gloria a su nombre. Pero tan solo déjate guiar por Él. Lo que Pablo está haciendo es citando primero su llamado en este versículo que estamos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Aún siendo pequeño, le da la gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Y eso pone en su carta en el capítulo 3, versículo 1, en el inicio. Gloria al Señor. Ahora, por otra parte, continúa diciendo San Pablo, prisionero de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. San Pablo no está diciendo que está en una cárcel físicamente, no se refiere a eso, sino que nos está diciendo que de alguna manera es prisionero del Señor Jesucristo, que se debe a Él por amor. Vemos en Él una pasión, un afecto por el Señor, una entrega. ¿Qué significa ser prisionero de alguien? ¿Qué es un prisionero? ¿Cuál es el concepto? Persona que está privada de libertad por haber sido capturada por un ejército enemigo.
por haber sido secuestrada o por otros motivos que no constituyen delito, o persona que está denominada por una pasión o afecto. Les pongo un ejemplo. En mi caso, yo soy prisionera del amor. ¿De quién o para quién? Hablando terrenalmente. Yo sería prisionera de mi esposo. O sea, mi amor es exclusivamente para él. Soy prisionera de mi esposo. ¿Qué nos da a entender eso? Que el apóstol Pablo es prisionero, esclavo por amor a Dios. Nuestro dueño es Dios. Le pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre. Pero a diferencia de las cadenas del pecado, las cadenas de maldad, las cadenas de desesperación, las cadenas de tristeza, de soledad que antes teníamos, ahora en el Señor somos libres. Gloria al Señor. Él nos hizo libres, pero ahora por amor. Y prisionero lo podemos ilustrar como esclavos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Nos dice su palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo, aunque él tenía proyectos, planes para su propia vida, pensaba él incluso que le servía a Dios. Pero era de manera equivocada. Había en él antes una religiosidad. Él estaba hundido en la religiosidad. Presos de religiosidad, como hay muchos. Piensan que les sirven a Dios, pero hay una doctrina falsa, hay maestros falsos, un camino falso. Doctrina de hombres, eso hace que se pierdan. Pero cuando habla aquí que su razón de ser era para servir exclusivamente a Dios con todo su corazón. Gloria al Señor. Nos dice la palabra de Dios en San Mateo 22, versículos 37 y 38. El Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la enseñanza que el Señor Jesús nos da? El amar a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, en totalidad, que nadie más ocupe el primer lugar en tu corazón. El Señor debe ser el número 1 en tu vida. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Le debes a Él, le perteneces a Dios. Gloria al Señor. Con toda tu mente, dice, ¿en dónde están tus pensamientos? ¿En qué meditas todos los días? Porque ahora no sé, con toda tu alma, porque Él es tu vivir, por Él vivimos y existimos. Debe de ser Él el anhelo de nuestro corazón, no descuidando lo demás.
Si eres joven, casado, soltero, tú le puedes servir al Señor. Si tú eres joven, deleítate en servir al Señor. No te detengas, deleítate en el Señor en tu juventud. Joven, jovencita, es hermoso el servir al Señor en esta etapa de tu vida. Nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En las diferentes etapas de nuestra vida, Dios se agrada. Aunque aquí Pablo está hablando, se refiere a él emocionalmente. Anhelaba muchas cosas de manera personal. Tenía planes y proyectos. Pero lo primero que puso fue al Señor. Antepuso sus anhelos para agradar primero al Señor. Gloria al Señor. San Pablo vivía para Dios, se consagró a Dios, vivió para Dios. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿tú vivirás para el Señor? ¿Cómo termina diciendo San Pablo? Por vosotros los gentiles. Recuerden, hemos mencionado en los demás videos que los gentiles no somos nosotros. Los gentiles son descendientes de Ismael. Ahora, mencionábamos que el apóstol Pablo fue llamado a ir a predicar a los gentiles primero, después a los reyes y después a los hijos de Israel. Pablo sabía que había muchas necesidades en el mundo, sabía que había pueblos con muchas necesidades, sabía que había aldeas, sabía a dónde ir a predicar la palabra de Dios, que había muchas necesidades alrededor de su entorno. Pero lo primero que Dios le encomendó a San Pablo fue a los gentiles, a los descendientes de Ismael. Aunque él quería ir a predicar a otros lados, San Pablo decía, me debo al llamado. Lo primordial es lo que Dios me ha encargado. Es predicar a ustedes, dice San Pablo, a ustedes los gentiles. Gloria al Señor. ¿Qué te ha puesto el Señor en tu corazón? ¿A dónde debes de ir a predicar su palabra? Recuerda que lo primordial es servir al Señor, que lo secular, el trabajo, no te aleje del Señor. Así como Pablo estaba prisionero por amor a Dios, así nosotros vamos a desarrollar nuestras vidas en el Señor. Pero lo primordial es el Señor. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. ¿Qué te ha puesto el Señor en tu corazón? En estos tiempos hay familias, hay personas que necesitan la palabra de Dios y no podemos encerrarnos en nuestro hogar. No debemos ser prisioneros del miedo, del temor. Nos debemos al Señor. Tenemos una promesa, tenemos su palabra. Estamos cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir saliendo a predicar su palabra. No podemos estar encerrados. Dios nos ha demandado predicar su palabra. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Hermano, amado amigo, lo primordial es nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito en tu vida por el cual Él te ha llamado. Tú eres un obrero, una obrera del Señor, y Dios te ha llamado para que muchos vengan al conocimiento pleno de la palabra del Señor. Tú vales mucho, tanto que murió y resucitó por ti, por amor a ti. Ya no somos esclavos del pecado, del miedo, de un pasado doloroso, sino que ahora en el Señor somos hijos de Dios. Gloria a su nombre, bendito sea su nombre. Y para terminar, para culminar, nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, pon tu nombre. Ahora pues, Itzel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Gloria al Señor. Ha llegado el momento de demostrarle a Dios que realmente lo amamos. Amén, gloria al Señor. El Señor nos ha hablado. Amado hermano, amado amigo, el Señor nos hace un llamado en este día para volvernos a Él, volvernos a sus caminos. Y si tú por algún motivo te has alejado, te has apartado y quieres volver, quieres servirle al Señor, es el tiempo de volvernos al Señor, de acercarnos nuevamente al Señor y servirle de todo corazón al Señor. Ahora, amigos, si tú aún no has recibido al Señor Jesús en tu corazón y tienes ese anhelo de recibirlo, te invito para que abras tu corazón al Señor. Es tiempo de salvación. Estamos a tiempo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. El Señor nos escucha. Amén. Abre tus labios. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que muriste por mí. Te pido por amor a tu nombre que entres en mi corazón. Que seas tú el dueño de mi vida. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Gracias, Señor, porque ahora en ti somos hijos tuyos. Ahora soy tu hija, tu hijo, y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, porque solo contra ti he pecado. Señor Jesús, sáname y restáurame, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lávame, Señor, purifícame y transfórmame. Haz de mí una hija, un hijo obediente, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén. Señor, si te hemos fallado,
Si nos hemos alejado, Señor, hoy volvemos a ti, volvemos a tus brazos de amor, Señor. Gracias, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a servirte, a amarte, bendito Dios. Gracias, Señor, porque ahora en ti somos libres, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque ya no somos prisioneros del pecado, del miedo, de la angustia, Señor. Señor, ahora en ti somos libres y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Padre. Gracias, bendito Dios, esa obediencia, Señor, en nuestras vidas, ese temor reverente a ti, Señor, ese amor, Señor, como lo tuvo San Pablo, Señor, por las almas, Señor, el predicar tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Respalda nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y esto ha sido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a nuestras vidas, éramos esclavos del pecado. Éramos reos del pecado. Estábamos condenados a una vida de pecado, de muerte. Pero ahora en el Señor Jesucristo somos libres, le pertenecemos a Él. Ahora somos esclavos de amor, por amor de su nombre. Gloria al Señor. Vuelve tu corazón al Señor y sírvele de todo corazón. Amén. La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos ven por este medio. La paz de Dios.